Me han enviado una pregunta a mi consultorio en línea a través de nuestro sitio semillasparalavida.org que dice: ¿es cierto que el Papa no se puede equivocar? ¿Podría explicármelo? Por supuesto, pero prefiero echar mano al YUCAT, el Catecismo de la Iglesia Católica para los Jóvenes. Es un libro que no debe faltar en tu librero, y no como adorno, sino para que lo tengas como referencia en todo momento. Cada vez que te asalte una duda acerca de nuestra fe, abre tu YUCAT, este Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes, lee lo que dice ahí, y si la respuesta que te ofrece el YUCAT no te basta, el YUCAT te dice los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde puedes encontrar una explicación más profunda. Así, en esta ocasión quiero compartir contigo lo que dice el YUCAT al respecto de esta pregunta en su número 143. El YUCAT está escrito en forma de preguntas y respuestas, y precisamente la pregunta 143 es esta: ¿es realmente infalible el Papa? Y ofrece como respuesta un resumen de los numerales 888 al 892 del Catecismo de la Iglesia Católica de esta manera: ¿es realmente infalible el Papa? Sí, pero el Papa solo goza de esta infalibilidad cuando proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. También las decisiones magisteriales del Colegio Episcopal en comunión con el Papa pueden tener carácter infalible. Por ejemplo, las decisiones de un concilio ecuménico cuando proponen una doctrina como definitiva. Este es el resumen de estos números 888 al 892 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y después explica el YUCAT: la infalibilidad del Papa no tiene nada que ver con su integridad moral, ni con su inteligencia. Infalible es en realidad la Iglesia, pues Jesús le ha prometido el Espíritu Santo, que la sostiene en la verdad y la introduce en ella cada vez más profundamente. Cuando una verdad de fe evidente es negada o tergiversada de repente, la Iglesia debe tener una última palabra que exprese de forma vinculante lo que es verdadero y lo que es falso. Esta palabra es la del Papa. Como sucesor de Pedro y primero de los obispos, tiene el poder de formular la verdad cuestionada según la tradición de la fe de la Iglesia, de tal modo que se presente a los fieles para todos los tiempos como segura para ser creída o mantenida de manera definitiva. Un caso particular de esto se da cuando el Papa proclama un dogma. Por eso, un dogma no puede nunca tener un contenido nuevo. Un dogma se proclama muy raramente. El último es de 1950. Que fue el dogma de la Asunción de María al cielo. Y tal vez alguien diga: ya me dejaste interesado en el tema, ¿qué es lo que dice el catecismo? Bueno, pues me gustaría dejarte la tarea de que abras tú el Catecismo de la Iglesia Católica, y si no lo tienes, lo consultes en línea. Ve a tu buscador favorito y busca por Catecismo de la Iglesia Católica, y seguramente el primero que te saldrá será el que está publicado en el sitio web nada menos que del Vaticano, y ahí puedes buscar estos numerales. Pero tal vez alguien diga: no, es que ya me dejaste interesadísimo y en este momento vengo escuchándote en el autobús y de aquí a que llegue y pueda buscar. Bueno, está bien, vamos entonces a hacer el ejercicio aquí juntos y vamos a leer qué es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, simplemente para ahondar en lo que ya nos enseñó el YUCAT. Leamos pues los numerales 888 al 892. ¿Qué enseñan acerca de la misión de enseñar? Dice lo siguiente: los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarse la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así
a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. El romano pontífice, es decir, el Papa, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Así pues, como hemos visto, según lo que nos ha enseñado el Yucat, que es un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, y después de haber consultado al mismo catecismo, nos damos cuenta que sí, el Papa en efecto no se puede equivocar, pero no se puede equivocar estrictamente cuando da una enseñanza de manera formal en materia de fe y de moral. Para cualquier otro tema, científico, político, social, el Papa, como cualquier ser humano, puede equivocarse. Y algo importante es subrayar lo que decía el Yucat, que esta infalibilidad del Papa no tiene nada que ver con su integridad moral ni con su inteligencia. Aun cuando el Papa cometiera un pecado mortal antes de proclamar un dogma de fe, este dogma de fe sería infalible. Y aun cuando no fuera muy inteligente un Papa, sería lo mismo. Y esto porque también, como expliqué el Yucat, quien es en realidad infalible es la Iglesia, porque Jesús le ha prometido el Espíritu Santo que la sostiene en la verdad. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.